Desde Oliver Saxon como representación perfecta de la envidia hasta Sonia como la representación perfecta de la bondad a lo largo de las 8 temporadas, cada personaje principal de la serie pareció encarnar uno de los 7 pecados capitales o sus opuestos celestiales, las 7 virtudes cardinales. En este video, analizaremos los 7 pecados capitales frente a las 7 virtudes celestiales como personajes de Dexter, comenzando con la ira y el sargento James Doakes. El sargento Doakes canalizó pura ira en su casa de Dexter Morgan. Sus agudos instintos detectaron la oscuridad de Dexter cuando todos solo veían a un torpe forense. El enfrentamiento de Doakes con Dexter escaló desde el principio, comenzando con su infame frase: "Me das un miedo que te cagas, ¿lo sabes, Dexter?". Pero no pasó mucho tiempo antes de que su sospecha se manifestara en un comportamiento cada vez más agresivo. Todo empezó siguiendo a Dexter, luego investigando su pasado y finalmente entrando en su apartamento. Se convirtió en una obsesión que consumió su vida profesional y personal. La tensión llegó a su punto máximo cuando Doakes descubrió la caja de muestras de sangre de Dexter oculta en su aire acondicionado. Decidido a llevar a Dexter ante la justicia, Doakes lo siguió hasta la cabaña en los Everglades preparando su enfrentamiento final. A pesar de ser un soldado de operaciones especiales, Dexter pudo someter a Doakes y enjaularlo como a un animal. Las secuelas fueron trágicas. Lila West incendió la cabaña, dejando a Doakes morir en una explosión. Sus restos carbonizados fueron hallados junto a partes corporales, consolidando su falso legado como el carnicero de la bahía. La ira de Doakes fue su perdición. Su búsqueda impulsada por la ira lo llevó a precipitarse al peligro solo en lugar de construir un caso metódicamente. Sus instintos sobre Dexter eran correctos, pero su enfoque aseguró que jamás viviría para probarlo. Mientras la ira de Doakes ardía intensa y veloz, el orgullo de Trinity era un veneno lento y sofocante. Igual de destructivo, pero mucho más controlado. El asesino de la Trinidad vestía el orgullo como armadura, construyendo el disfraz más convincente de Estados Unidos como diácono, padre de familia y héroe comunitario, mientras arrebataba vidas en secreto, una tras otra. Durante 30 años nadie sospechó del monstruo tras la máscara. El mundo de Arthur funcionaba mediante un control perfecto. Una casa perfecta, un coche impecable y una rutina fija y estricta. Su imagen pública imponía respeto, mientras que en casa su orgullo se manifestaba como un dominio tiránico sobre su aterrorizada familia. Cada placa de 4 paredes, un corazón no era caridad, sino trofeos de su ola de asesinatos a nivel nacional. Cuando Dexter se infiltró en la vida de Arthur como Kyle Butler, el orgullo de Trinity lo cegó ante la amenaza. Se creía invencible. El asesino inalcanzable que perfeccionó su oficio durante 3 décadas. Su arrogancia culminó al entrar descaradamente en Miami Metro, confiado en que podría intimidar a Dexter en su propio lugar de trabajo. No puedes controlar al demonio que llevas dentro más de lo que yo pude controlar el mío. Incluso en la mesa de ejecuciones de Dexter, Arthur se negó a acobardarse, alzando la barbilla ante la muerte mientras declaraba que todo era el plan de Dios. Su acto final, asesinar a Rita, fue la máxima declaración de orgullo, probando que Dexter nunca podría escapar de su verdadera naturaleza. El reinado de Trinity no terminó por la policía ni por sus errores, sino porque su orgullo le hizo subestimar a quien realmente lo comprendía. Dexter Morgan. Uno ocultaba su oscuridad con disciplina, el otro intentó fundirse por completo con la de Dexter. Cueste lo que cueste. Como una llama consume todo lo que toca, Lila West encarna la lujuria en su forma más peligrosa. No solo deseando a Dexter Morgan, sino ansiando poseerlo por completo. Su piel pálida, cabello oscuro y acento exótico lo atrajeron de formas que la inocencia de Rita jamás pudo. Desde la primera reunión en Narcóticos Anónimos, Lila reconoció la oscuridad bajo la máscara de Dexter. Bajo el pretexto de patrocinio, lo atrajo a su red, pasando de intensas charlas a encuentros apasionados, irrumpiendo en hogares para tener sexo, llenando su loft con velas encendidas, instándolo a abrazar sus impulsos más oscuros en lugar de reprimirlos. El deseo de Lila iba más allá de lo físico, era una necesidad absorbente de posesión emocional. Cuando Dexter se alejó, ella incendió su apartamento por lástima. Entró en casa de Rita y manipuló a Santos Jiménez para crear una crisis que obligara a Dexter a volver con ella. Cada movimiento probaba su disposición a incendiar el mundo por retenerlo. Al ser rechazada, Lila secuestró a los hijastros de Dexter y prendió fuego a su loft con ellos dentro. Sus palabras de despedida, podrías haberlo tenido todo, Dexter, capturaron su obsesión destructiva a la perfección. Si ella no podía tenerlo, nadie lo tendría. En París, Lila encontró su fin a manos de Dexter, la única amante que mató. Su peligroso deseo finalmente se extinguió. Si disfrutas este análisis de los pecados más mortales de Dexter, suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. A continuación, tengo a Miguel Prado representando la codicia.
Miguel Prado no ansiaba riquezas, sino algo mucho más embriagador, poder absoluto sobre la vida y la muerte. Como fiscal adjunto de Miami, se ocultó a plena vista como paladín de la justicia mientras albergaba una oscuridad que rivalizaba con la del propio Dexter. Tras el encantador exterior de Miguel acechaba un hombre que quebrantaba reglas y encarcelaba inocentes antes que admitir errores. Su encuentro casual con Dexter tras la muerte accidental de su hermano desató una alianza mortal que se salió de control. Lo que empezó como gratitud por la muerte de Fribo se transformó en un aprendizaje calculado. Cada paso más profundo en el mundo de Dexter, desde presenciar los preparativos de la sala de ejecución hasta quitarle la vida a Billy Flitter bajo su guía, solo intensificó el apetito de Miguel. No solo buscaba la emoción de matar, sino liberarse de toda restricción. Haré lo que quiera, cuando quiera y a quien yo quiera. Cuando Miguel asesinó a la abogada Ellen Wolf contra los deseos de Dexter, su verdadera naturaleza emergió. Quería eliminar un obstáculo y probar que no rendía cuentas a nadie. Pasó de ser un estudiante a un asesino rebelde, rechazando el código de Dexter por un poder desenfrenado. La caída de Miguel ocurrió tras amenazar a la familia de Dexter y lanzarle al Skinner. Atado a una mesa de ejecución en casa de Ellen Wolf, sus manipulaciones finalmente fallaron. Muriendo como vivió, aferrándose al control hasta su último aliento. En la muerte, Miguel obtuvo lo que más ansiaba: inmortalidad mediante un distribuidor vial que lleva su nombre, mientras su verdadera naturaleza permanecía oculta. Mientras Miguel buscaba poder intentando matar como Dexter, el siguiente quería algo aún más retorcido. Él no quería ser Dexter. Él quería borrarlo. La envidia de Oliver Saxon ardía con tal intensidad que dejaba materia cerebral extirpada y vidas destrozadas a su paso. Como neurocirujano, este psicópata perfecto transformó los celos en una forma de arte, tomando todo lo que deseaba. La corrosiva envidia de Saxon comenzó cuando ahogó a su hermano menor, quien acaparaba el afecto de su madre. Tras años de internamiento psiquiátrico, resurgió como Oliver Saxon, regresando a Miami con un fin: confrontar a su madre y a su hijo adoptivo. Los restos cerebrales sobre el doctor, y Niani Fire está. En el umbral de Vogel había trofeos, pero también eran mensajes desesperados de un niño intentando reclamar su derecho de nacimiento. Cuando Saxon descubrió a Dexter Morgan, su envidia alcanzó su apogeo. Allí estaba su reflejo, otro asesino, pero Dexter había logrado lo que Saxon ansiaba: la aprobación de su madre, un disfraz convincente y una familia. Sus celos se manifestaron en una campaña sistemática para destruir todo lo que Dexter tenía, empezando por Zack Hamilton, su protegido. Madre eligió al hijo equivocado otra vez. La verdadera profundidad de la envidia de Saxon se reveló cuando degolló a su madre mientras Dexter observaba impotente. Si él no podía tener su amor, tampoco su reemplazo. Su venganza, alimentada por los celos, culminó al disparar a Debra, logrando lo que ningún otro adversario pudo: obligar a Dexter a abandonar su vida por completo. Mientras la envidia de Saxton lo llevó a destruir lo que no podía tener, la caída de Paul provino del vicio opuesto. Esperaba recibirlo todo sin mover un dedo. La pereza de Paul Bennett se definía por su rechazo total a asumir responsabilidades y su búsqueda constante del camino de menor resistencia, guiando a otros a cargar con el peso de sus obligaciones. Encarnaba el derecho en su forma más pura, esperando que el mundo se doblegara a su voluntad sin dedicar el tiempo a ganárselo. En lugar de tener trabajos legítimos, Paul vendía drogas. En lugar de controlar sus impulsos violentos, los desató contra Rita. Su condena pudo ser un aviso, pero solo fingió interés para salir antes, sin importarle nada realmente. Cuando Paul regresó a la vida de Rita, su arrogancia era de locos. A pesar de su historial de abusos, esperaba volver a entrar en su hogar familiar como si nada hubiera pasado. Te estás acostando con mi mujer. Su desprecio por las órdenes de alejamiento y su manipulación de los hijos revelaron a un hombre incapaz de realizar el arduo trabajo de reconstruir la confianza. Simplemente quería lo que quería, sin importar las consecuencias. La pereza de Paul se tornó en rabia al enfrentarse a Dexter, quien ocupó el lugar que Paul había abandonado. En lugar de reconocer sus fallos, Paul optó por la intimidación y las amenazas. Intentó comprar el afecto de sus hijos con entradas de circo en lugar de ofrecerles una presencia constante en sus vidas. El precio final llegó cuando su intrusión ebria en casa de Rita resultó en prisión tras la intervención de Dexter. Aún así, Paul rechazó asumir responsabilidades, culpando a otros de su situación hasta que su muerte en prisión selló su legado de potencial incumplido. Tras los pecados, pasemos a las virtudes celestiales. Pero antes de hacerlo, solo quiero recordarte que te suscribas con notificaciones si te está gustando el video hasta ahora. Empezando por Rita Morgan, quien representaba la castidad. Rita Morgan no representaba la castidad en el sentido tradicional, sin embargo. No era mojigata, era protectora.
Superviviente de abusos, protegía su cuerpo y corazón, no por miedo, sino por la frágil creencia de que el amor real aún era posible, incluso después de todo. Al ser presentada, Rita era una madre soltera tímida que se estremecía ante el contacto físico, traumatizada por las violaciones de Paul. Su relación con Dexter se desarrolló lentamente sobre la confianza más que la pasión. Como señaló Dexter, ella estaba dañada a su manera. Ella es perfecta porque Rita está, a su manera, tan dañada como yo, creando la fachada perfecta para su oscuro pasajero mientras ofrece un afecto genuino e inesperado. Lo que hacía notable a Rita era cómo su castidad evolucionó del miedo a la elección consciente. A medida que sanaba y ganaba confianza, no abandonó su virtud, sino que la redefinió. Su creciente intimidad con Dexter era un cultivo cuidadoso de lo que ella creía que era respeto mutuo y honestidad. La trágica ironía fue que la ingenua creencia de Rita en la bondad de Dexter, su fe en que tras su torpeza había un hombre decente, resultó ser tanto acertada como catastróficamente errónea. Dexter llegó a encariñarse con ella, pero su incapacidad para ver al monstruo bajo su máscara causó su perdición. El asesinato de Rita en la bañera fue el momento más desgarrador de la serie. Castidad e inocencia castigadas por acercarse, sin saberlo, a la oscuridad. Mientras uno halló fuerza en la contención, los otros dominaron el arte del equilibrio. Dos virtudes silenciosas en un mundo que premiaba el caos. Pero antes de llegar a eso, ¿alguien podría acercarse a Rita aquí? Dime qué piensas en los comentarios. De vuelta con Ángel Bautista, quien representa a Temperance. Ángel Bautista recorrió el camino del medio en un departamento que constantemente se inclinaba hacia los extremos. Su templanza fue un acto elegido para mantener el equilibrio cuando el caos giraba a su alrededor. Un faro constante guiando a Miami Metro en sus tormentas más oscuras. Mientras colegas como Dawkes y Quinn dejaban que sus emociones nublaran su juicio, Ángel siempre consideraba todos los ángulos de cada caso. Este enfoque mesurado trascendió su trabajo hacia cada relación, convirtiéndolo en la brújula moral y el confidente de confianza del departamento. Incluso para Dexter, que reconocía en Ángel la humanidad que él solo podía fingir poseer. La templanza de Ángel enfrentó su mayor prueba al desdibujarse los límites personales y profesionales. Cuando la política departamental bloqueó su ascenso, mantuvo su integridad en lugar de comprometer sus valores. Y cuando su novia fue agredida, buscó justicia legal en lugar de venganza, demostrando su compromiso inquebrantable con el debido proceso. Arruiné mi matrimonio. Perdí a mi pequeña. Soy un policía divorciado a medio camino de ser un cliché total. Y necesitaba combatir esa soledad. Sus raros momentos de pérdida de control, golpear a un oficial por faltarle al respeto a la Gerta o confrontar a Quinn por degradar a su hermana, eran seguidos rápidamente por introspección y un retorno al centro. A diferencia de otros que insistían en sus errores, Ángel siempre lograba recuperar el equilibrio. En un mundo donde todos guardaban secretos, la templanza de Ángel ofrecía algo valioso: autenticidad sin extremos. Un camino intermedio que nunca comprometió lo más importante. Uno vivía en equilibrio, manteniendo su mundo unido en silencio. El siguiente lo dio todo: su paz, su identidad, incluso su vida, solo para mantener a otros a salvo del monstruo interior. Pero antes de pasar a Dexter, quiero recordarles de nuevo que se suscriban, pues intento llegar a los 100.000 antes de que acabe la semana. Digo, uno puede soñar, ¿no? A continuación, hablaremos de Dexter Morgan, quien representa la caridad. Ahora, Dexter Morgan era la caridad en su forma más brutal, un asesino de asesinos que convertía sus impulsos más oscuros en una retorcida forma de servicio público. Nacido del trauma y moldeado por el código de Harry, redirigió lo que pudo ser violencia sin sentido hacia una misión para eliminar a los monstruos que nadie más podía ver. Mientras la mayoría sacrifica tiempo o dinero, Dexter dio algo mucho más costoso: su humanidad. Arriesgó su libertad, sus relaciones y finalmente su vida para proteger a desconocidos que jamás llegarían a saberlo. La única recompensa que siempre buscó fue el silencio. La breve calma tras haber alimentado a su oscuro pasajero. Más allá de su labor justiciera, la caridad de Dexter se extendió a proteger a Lumen de sus agresores, guiando al problemático Zack Hamilton y perdonando a quienes se cruzaban en su camino pero no encajaban en su código. Mostrar piedad cuando matar habría sido más fácil. La prueba definitiva llegó cuando tuvo que elegir entre la felicidad y proteger a sus seres queridos. Tras el asesinato de Rita, que reveló las consecuencias de su doble vida, Dexter se cuestionó si su misión era realmente caritativa, o simplemente justificación para la sed de sangre.
Esto terminó fingiendo su muerte y exiliándose, sacrificando todo para proteger a Hannah y Harrison de su oscuridad. Donde Dexter dio todo por proteger su secreto, ella dio todo por descubrirlo. Uno actuó desde las sombras, el otro caminó directo hacia ellas. María LaHuerta personificaba la diligencia en su forma más pura, una determinación implacable que la impulsó por los rangos de Miami Metro pese a cada obstáculo en su camino. Se podía ver desde el primer día. La diligencia de LaHuerta era evidente desde sus inicios como detective. Ascender en un departamento dominado por hombres siendo cubano-americana requería el doble de esfuerzo por la mitad del reconocimiento. Aunque sus métodos a veces cruzaban límites éticos, sabía que podía marcar una verdadera diferencia desde una posición de autoridad. Una creencia que resultó ser correcta cuando se convirtió en la única persona en ver realmente a través de la fachada cuidadosamente construida de Dexter Morgan. No podemos ignorar los hechos. El carnicero de Bay Harbor tomaba muestras de sangre de sus víctimas. Dexter es analista de salpicaduras de sangre, y Doakes siempre pensó que algo andaba mal con él. La mayor fortaleza de LaHuerta era su negativa a dejar pasar las cosas. Incluso cuando el caso del carnicero de Bay Harbor se cerró, ella no aceptó que James Doakes fuera culpable. Años después, una sola muestra de sangre reavivó sus sospechas. Y ella buscó la verdad, arriesgando su carrera, reputación y vida. Mientras se acercaba a Dexter, sus aliados se alejaron, pero ella continuó. Liberó a Héctor Estrada, preparó la trampa y entró sola al astillero. Su búsqueda de justicia nunca flaqueó, ni siquiera ante la muerte. En un departamento corrupto, LaHuerta estaba sola. La diligencia no solo la definía, la condenaba. Pero eso es lo que la hace inolvidable. Ella no solo quería justicia, ella se convirtió en ella. Mientras uno luchaba por la justicia con fuerza implacable, el otro traía sanación en silencio. Prueba de que, en el mundo de Dexter, hasta los pequeños actos de bondad podían dejar una huella duradera. En el violento mundo lleno de secretos que Dexter Morgan llamaba hogar, Sonia trajo algo inusual. Bondad inquebrantable. Tras el brutal asesinato de Rita, ella se convirtió en la niñera de Harrison para cuidarlo y ayudar a reconstruir algo parecido a un hogar. Ella ofreció estabilidad, calidez y cuidado cuando padre e hijo estaban emocionalmente destrozados. Su experiencia como enfermera le dio las herramientas para atender las necesidades físicas de Harrison, pero fue su espíritu gentil el que ayudó a calmar el trauma emocional del que nadie hablaba. Brígida, rodéanos con tu luz para que ninguna oscuridad venza a nuestro mundo. La bondad de Sonia trascendió al bebé. Con Dexter, ella mostró gracia incluso cuando él desaparecía por largos periodos o regresaba tarde sin avisar. Cuando se fue brevemente, fue para dejar claro un punto, y cuando regresó, fue el perdón en acción. Ella le dio otra oportunidad, reconociendo que incluso un hombre tan distante como Dexter amaba profundamente a su hijo. Sin saberlo, ella se ponía en riesgo cada día al estar en ese apartamento. Sin embargo, su compasión nunca flaqueó. Ya fuera colocando una estatua de santo sobre la cuna u organizando el cumpleaños de Harrison, Sonia creaba paz en un espacio definido por el caos. Su bondad era consuelo, y cambió la energía de toda la casa Morgan. Mientras uno ofrecía consuelo con su presencia tranquila, el otro aguardaba en silencio con algo mucho más oscuro en mente. Prueba de que la paciencia puede sanar o destruir. Brian Moser convirtió la paciencia en un arma. Durante décadas esperó reunirse con su hermano y atraerlo a una vida de sangre y verdad. Tras presenciar el trauma que los separó en aquel contenedor, Brian jugó a largo plazo. Engañó a terapeutas, fingió normalidad y esperó hasta que el mundo lo dejó salir. Entonces comenzó el verdadero trabajo. Construyó una identidad como Rudy Cooper, se infiltró en el mundo de Dexter y orquestó asesinatos que eran mensajes creados especialmente para Dexter. Cada escena reflejaba su trauma infantil, cuidadosamente preparada para traer los recuerdos de Dexter de vuelta a la luz. Pero el ejemplo más escalofriante de la paciencia de Brian fue Debra. Salió con ella semanas, sonrió en cenas familiares y planeó su muerte todo el tiempo. Fue un movimiento largo y lento, destinado a liberar a Dexter, obligándolo a soltar lo único que lo retenía, la conexión humana. El fin de Brian llegó cuando Dexter eligió a Deb sobre la sangre, pero incluso al morir, Brian no luchó. Él comprendía porque la paciencia no era solo su estrategia, era quien él era. Y eso es lo que lo hace aterrador. No los asesinatos ni las mentiras, sino la callada e inquebrantable fe de que, si esperaba lo suficiente, Dexter sería finalmente suyo. Uno esperaba en silencio, convencido de saber quién era Dexter en realidad. El otro vivía a su lado, sin fingir saberlo. Y eso es lo que la hacía real.
Deborah Morgan no alardeaba de humildad, pero esta impregnaba todo lo que hacía. Maldecía como un marinero, caminaba como si fuera la dueña del lugar y te hacía creer que lo tenía todo resuelto. Pero bajo toda esa bravuconería, había alguien que cuestionaba constantemente si realmente merecía algo de aquello. Eso la distinguía en un departamento lleno de arrogancia. Ella nunca dejó de dudar de sí misma. Solo no te metas en mi investigación, imbécil. Deb no envidió ni un segundo la brillantez de Dexter. Ella lo admiraba. Trabajó el doble para demostrar su lugar, pero rara vez se dio crédito. Incluso tras resolver casos de alto perfil y obtener el rango de teniente, siempre encontraba la forma de minimizar sus logros. Ella no veía el éxito como algo que merecía. Lo veía como algo a lo que apenas se aferraba. Pero su verdadera humildad se mostró al descubrir quién era Dexter en realidad. Ella no estalló. Ella no juzgó. Miró hacia su interior. Se cuestionaba más a sí misma que a él. Así de poco espacio le quedaba para la duda, aun teniendo todo el derecho a sentirse traicionada. Al final, la humildad de Deborah fue el corazón del programa. La mantuvo con los pies en la tierra incluso cuando su mundo se desmoronaba. Y, a fin de cuentas, eso la quebró. Si quieres saber por qué el asesino del camión de hielo es el villano más aterrador de Dexter, asegúrate de ver este próximo video. Y, por supuesto, suscríbete.